la manera como Dios va a contrarrestar la maldad que hay en el mundo es por medio de su iglesia. La iglesia es la respuesta de Dios a la maldad que hay en el mundo, ¿verdad? Que no es una maldad que sea simplemente producto de la mente humana, sino que estamos hablando de una maldad diabólica. Estamos hablando de la obra del enemigo para destruir el mundo, para destruir a la humanidad. Entonces, ¿cómo viene el Señor a contrarrestar esa oscuridad que predominó en el mundo? Por medio de su iglesia. Acuérdese que el Señor le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando de que la roca es Él. Y también le dice el Señor a Pedro: tú eres Pedro, o sea, tú eres una piedra, un ladrillo, pues. Y con este ladrillo, no solamente Pedro, ¿verdad? Pero todos los cristianos, hermano, somos ladrillos, somos ese ladrillo. Eso no es algo que Dios, no es algo que el Señor Jesús le dijo de manera exclusiva a Pedro, sino que es algo que Dios nos dice a todos los cristianos, a todos los que hemos creído en Él. Todos somos piedras, ¿verdad? Todos somos ladrillos. Voltee con la persona que está a un lado y dile: hermano, eres un ladrillo. No le diga tiene cara, no, dígale: eres un ladrillo del Señor. Y somos parte de la edificación de la iglesia, no de un edificio, hablando en lo material, pero hablando en lo espiritual. Cada uno de nosotros conformamos la iglesia. Entonces, el Señor está diciendo, ¿verdad?, que como respuesta a la maldad que hay en el mundo, Él va a edificar la iglesia y Él nos va a usar a nosotros como parte de esa edificación de su iglesia. Pero también para eso mismo el Señor nos va a dar los dones. Los dones son las herramientas que necesitamos para edificar la iglesia, las herramientas que vamos a ir necesitando. Y en la Biblia vamos a encontrar la descripción de muchos dones. Acuérdese que vimos para los dones algo que le llamamos las 3 Ds, ¿no? Que es primero descubrir, luego desarrollar y luego dar, ¿no? Para descubrir, se descubre en intimidad con Dios, para descubrir los dones. Para desarrollar los dones se necesita la comunidad. Los dones se desarrollan en la comunidad. Y la tercera, para dar los dones, se da en la necesidad. Y ahorita vamos a ver cómo estas 3 situaciones se conjugan, porque quiero decirle algo: los dones son algo que, aunque ahorita vamos a ver que hay dones que pertenecen digámoslo así, a las características del Padre. Hay dones que por sus características podemos decir que vienen del Padre. Hay dones que por sus características, por sus funciones, podemos deducir que vienen del Hijo, y otros que vienen del Espíritu Santo. Entonces, pero todos los dones, todos los dones nos son dados por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que reparte los dones, y la persona que, digámoslo así, abrió la puerta para repartir los dones fue el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús murió y resucitó, cuando Él ascendió a los cielos, dice la Biblia, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
Entonces, por eso el Señor Jesús, ¿verdad? Como lo vimos el día domingo, que estuvimos conmemorando la fecha de Pentecostés, por eso el Señor Jesús le dijo a los discípulos: les conviene que yo me vaya. Pero cuando les dijo eso, los discípulos no entendían. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué dices que nos conviene si al contrario nosotros queremos estar contigo más tiempo? Pero el Señor Jesús sabía que era necesario que Él se fuera, que Él ascendiera, porque teniendo un cuerpo físico, Él no podía estar con todos los discípulos al mismo tiempo. Pero sí puede estar, como dice la palabra, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Entonces, ya no está físicamente con nosotros el Señor, pero Él envió, ¿verdad? Él rogó al Padre y el Padre envió al Espíritu Santo, que es otra persona en la Trinidad, pero también es Dios. Y entonces ahí Jesús cumplió su promesa cuando dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no solamente está, eso es lo más interesante. El domingo decíamos, ¿verdad? Tenemos al Espíritu Santo, la persona que más conoce a Jesús. Y podemos nosotros por medio del Espíritu Santo conocer a Jesús. Pero no solamente podemos conocerlo, sino que podemos ser edificados y podemos nosotros también contribuir a la edificación de la iglesia, siendo equipados con los dones, el don o los dones que el Señor nos ha dado como iglesia. Somos, hermano, la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo de Dios está en nosotros, amén. Entonces quiero decirle algo. Usted tiene por lo menos, cada cristiano tiene un don que le ha sido dado por el Señor. Por lo menos. Ahora, ese don, ¿verdad? ¿Cómo vamos a descubrirlo? Por eso es importante que los dones, por eso decíamos, se descubren en la intimidad. Cuando usted desarrolla una relación personal con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a poner esa inquietud en usted por servir con el don que Él le ha dado. Podemos anhelar los dones. El apóstol Pablo dice que debemos anhelar los dones, sobre todo el de profecía, sobre todo que profeticéis. ¿Sabe usted cuál es el don espiritual más solicitado por la iglesia? El don que más gente, que más cristianos quieren tener, el don que más se ha enseñado en la iglesia que debemos tener es el don de lenguas. La mayoría de nosotros, por no decir todos, hemos estado en un servicio, en un culto, donde el predicador dice: vamos a orar. Todos los que quieran hablar en lenguas, pase acá al frente y vamos a orar para que hablen en lenguas. Y muchos cristianos vienen y dicen: yo quiero hablar en lenguas, porque hay la superstición cristiana, vamos a decirle así, de esa manera, que el que habla en lenguas, el cristiano que habla en lenguas, es más espiritual que los otros cristianos. O es como que el cristiano que habla en lenguas tiene otro nivel, ¿verdad? Está en otro nivel más arriba que el cristiano que no habla en lenguas. El don de lenguas es un don genuino del Espíritu Santo, pero es un don que sirve para edificarnos a nosotros mismos. Hemos estado en reuniones donde a veces el Espíritu Santo
mueve al predicador o mueve al que está orando, y el que está orando dice: hermano, si usted habla en lenguas, vamos a orar en lenguas. Si usted tiene el don que Dios le ha dado, vamos a usarlo, vamos a orar en lenguas. Y eso es algo que el Espíritu Santo hace. Le voy a decir por qué. Porque cuando el cristiano habla en lenguas y cuando la iglesia ora en lenguas, las lenguas han sido dadas por una razón, porque es una manera, haga de cuenta como que es una línea privada para hablar con Dios, donde usted habla con Dios y la mayoría de las veces ni siquiera el que está orando en lenguas sabe lo que está diciendo. Pero dice la palabra del Señor que el Espíritu intercede. Cuando el don es genuino, el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos escudriña y que conoce lo que hay dentro de nosotros, el Espíritu Santo nos conoce mejor que nosotros mismos. Y Él sabe lo que tenemos y sabe lo que necesitamos y lo que no necesitamos también. Y a veces usted cuando ora pide a Dios, dice: Señor, bendíceme, que le pegue yo al premio mayor de la lotería, Señor, que me saque yo el melate para que así, Señor, si yo me saco el melate, yo compro un terreno para la iglesia y ya no vamos a pagar renta y ponemos climas y todo. Y hay mucha gente que lo dice de corazón y la intención es buena, pero el Espíritu Santo sabe lo que hay en el interior. Y el Espíritu Santo dice: no, si este se saca la lotería, no lo volvemos a ver nunca en la iglesia. Se nos pierde, pero... Y entonces, aunque uno está orando y diciendo: Señor, bendíceme, prospérame, todo, el Espíritu Santo, cuando hablamos en lenguas, el Espíritu Santo le está diciendo al Padre: todavía no está maduro como para que lo bendigan de esa manera. Y entonces ahí el Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿verdad? Es como cuando usted está hablando, está diciendo una cosa, pero por atrás otra persona al que le está oyendo le está diciendo. Bueno, esa es una función que el Espíritu Santo hace cuando hablamos en lenguas. Hay otras cosas que nosotros ni siquiera sabemos que necesitamos, y como no sabemos que las necesitamos, pues no las pedimos. Nada más pedimos, ¿verdad?, lo que está al alcance de nuestro entendimiento. Y cuando oramos en lenguas, el Espíritu Santo intercede delante del Padre por nosotros, pidiendo las cosas que realmente necesitamos. Entonces, el don de hablar en lenguas es un don que no edifica a nadie más que al que está orando, salvo, como dice el apóstol Pablo, cuando hay alguien que interpreta. Si hay alguien que tiene el don de interpretar lenguas, dice Pablo, pues entonces sí, hablen en lenguas, porque el que tiene el don de interpretar lenguas las interpreta y puede descubrir que el que está hablando en lenguas está profetizando o está declarando algo que puede ser de bendición, de beneficio para los demás, y entonces se vuelve en una edificación también para la iglesia. Pero si no hay nadie, quiero decirle esto, si no hay nadie que interpreta lenguas, lo correcto es que el don de lenguas, si usted tiene el don de lenguas, usted lo use para orar en su casa, cuando usted tiene su tiempo de intimidad con el Señor. Y si usted va a orar en público, ore normal, ¿verdad? Ore en español, así que en su idioma original. ¿Por qué? El apóstol Pablo dice: anhelad los dones, sobre todo que profeticéis. ¿Por qué dice el apóstol Pablo que tenemos que anhelar el don de profecía? Porque el don de profecía es el que edifica a la iglesia. La palabra profética, y aquí quiero aclarar algo muy importante, no es lo mismo el oficio o el ministerio profético del Antiguo Testamento al don de profecía en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo que está en la iglesia y que está en nosotros puede usar a cualquier persona, a cualquier cristiano, cualquier miembro de la iglesia. El Señor lo puede usar para dar una palabra profética. Y no quiere decir
que la persona sea profeta. Hay personas que tienen los dones que el Señor les da, están más inclinados a esa área, ¿no? Pero el Señor puede usar a cualquier cristiano para dar una palabra profética. No tiene que venir el profeta desde allá, desde Corea o desde Sudáfrica o desde Jerusalén. No, no, no. Si el Señor quiere darnos una palabra profética, Dios puede usar al que está sentado junto a ti para darte la palabra. Y eso no quiere decir que sea, ay, me dio una palabra profética, es profeta. No, los profetas como tal, como en el Antiguo Testamento, ya no existen. Ahora lo que existe es, mira, Dios quiere no tanto levantar profetas en la iglesia, pero levantar iglesias proféticas, comunidades proféticas, iglesias que estén familiarizadas con el don profético. Pero vamos a tocar esa área. Estábamos diciendo para qué son los dones. Los dones sirven para edificar. Aquí viene la parte también de la comunión, de la comunidad. Para desarrollar los dones. ¿Cómo vamos a desarrollar los dones? Bueno, en la comunidad, en la iglesia. Porque los dones no son para servirnos a nosotros mismos. Los dones son para servir a los demás. Acuérdese, el árbol que da fruto no come su propio fruto. Es para que lo coman otros, es para que lo coma alguien más. Entonces, los dones, aunque sí, de alguna manera somos bendecidos con los dones, pero mayormente son para edificar la iglesia, para bendecir a otros. ¿Y cómo vamos a bendecir a otros con los dones? Solamente en la comunidad, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, a veces vamos a sentir de la intimidad, del descubrir el don, en la intimidad, al estar en comunidad, vamos a sentir el impulso, vamos a sentir la necesidad de interactuar en base al don que el Señor nos ha dado. Y entonces los dones se van a desarrollar de esa manera. Hay dones que quisiéramos tener, pero no podemos tener. No todos podemos tener el mismo don. No todos podemos tener todos los dones. Hay personas que dicen que alguien puede tener todos los dones. Bueno, yo no conozco a nadie que tenga todos los dones. Y el pensamiento lógico es que si hubiera personas que tuvieran todos los dones, esa persona ya no necesitaría a nadie más porque ya está completa. Y el propósito de los dones es que haya una sinergia en la iglesia. O sea, que actuemos, o como lo decimos comúnmente, que trabajemos en equipo. Ese es el propósito. Que haya unidad y que podamos trabajar en equipo y que podamos valorar no solamente los dones que Dios nos ha dado a nosotros, pero los dones que Dios le ha dado a los demás hermanos, a los que están alrededor. A todos podemos anhelar un don. Yo puedo decirle, Señor, ay Señor, yo quisiera tener el don de la música, yo quisiera tener el don de cantar, ¿verdad? Pero nomás no. Lo he intentado 2 o 3 veces, he intentado aprender música, he intentado y nomás no se me da. No es lo mío. Y sí, a veces me dan arranques de fe y digo, voy a cantar, voy a ser músico y todo, y otra vez me vuelvo a ver en mi realidad, ¿verdad? Que ese no es mi don, ¿verdad? Muchos tal vez quisiéramos decir, no, es que yo quisiera cantar como los hermanos de la alabanza o tocar un instrumento, ¿verdad? Y hay personas que dicen, hoy dicen, quiero aprender música, y la próxima semana ya están tocando como un profesional. Y a veces uno que quiere dice, ¿cómo rayos? O sea, ¿por qué él sí y yo no? Bueno, porque el Señor reparte los dones como Él quiere. No todos pueden predicar, pero los dones se van a desarrollar. ¿Cómo podemos saber si alguien tiene o no tiene el don de predicar? Bueno, pues tiene que predicar. Alguien dice, es que yo siento que tengo el don de predicar, pastor, deme el púlpito un domingo para que yo predique. No, espérate.
primero te quiero ver predicándole ahí al que está en la banqueta tirado, o primero te quiero ver predicando, dando testimonio en un camión, o predicando en una plaza, en un lugar público. Y si de verdad tienes el don va a dar resultado, el don va a dar fruto. ¿Ah? Yo puedo decir, yo tengo el don de cantar, pero si no, yo canto y la unción desciende, el Espíritu Santo de Dios desciende. Pero si me pongo a cantar y se van todos, entonces, ¿qué quiere decir? Que no tengo el don. Por más que yo quiera, por más que lo haga de corazón, ¿no? Porque hay personas que dicen, pero lo hago de corazón. Sí, hermano, pero a veces hacerlo de corazón no alcanza. Tenemos que reconocer cuando tenemos un don, cuando no tenemos el don. Y si no tenemos el don, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Valorar al hermano que sí lo tiene. ¿Va? Yo puedo decir, bueno, pues ya no tengo el don de la música, ¿verdad? No tengo el don de la cantada, pero yo valoro a mis hermanos que suben aquí cada domingo, cada miércoles y que están aquí, y los valoro y los atesoro y los amo y digo, Señor, gracias por la vida de ellos, ¿verdad? Porque si no fuera, obviamente si no estuvieran ellos, Dios traería a alguien más, pero digo, bueno, ellos están y hacen su mejor esfuerzo, dan lo mejor para el Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que apreciar los dones y tenemos que reconocer cuando algo no es nuestro don, pues no es nuestro don y ni modo, ¿verdad? Pero si tú descubres que hay algo, un don que tú quieres tener, pues no se te da, pues no te tienes que quedar ahí clavado, ¿verdad? No te tienes que quedar estancado ahí en lo que no tienes. Tienes que descubrir lo que sí tienes. Tenemos que descubrir lo que sí tenemos. El otro día estábamos en una clase y estábamos hablando acerca de los dones precisamente, y les dejé una tarea, que escucharan una canción. Hay una canción muy bonita que habla acerca de esto, que se llama El Payaso, pero no es la de José José. Hay un cantante cristiano que se llama Marcos Vidal. Escuche la canción del Payaso de Marcos Vidal. Habla de una persona que anhelaba tener los dones que otras personas tenían, y como no pudo tener el don, se sintió fracasado y no se daba cuenta que en él había otros dones que también eran muy importantes. Entonces, escuche la canción, está bastante interesante. El Payaso, el de Marcos Vidal, por favor, tenemos que aclarar porque si no. Ok, entonces, ¿cuál es el don más importante de todos? ¿O cuáles son los dones más importantes entre todos? Le voy a decir, el que no hay, el que no está, es el más importante, es el que debemos buscar. Que usted tiene que saber y tiene que aprender a identificar qué dones no hay en la iglesia. Por ejemplo, un don que yo solamente en un par de ocasiones me ha tocado ver que alguien ministra y de manera genuina, el don de interpretar lenguas. Y ese es un don que casi no se ve, yo no lo he visto en las iglesias, salvo en 2 ocasiones, ¿verdad? Con personas que venían de fuera, predicadores invitados, que uno de ellos comenzó a hablar en lenguas, a orar en lenguas, y el otro comenzaba a interpretar lo que el otro estaba hablando, lo que el otro estaba diciendo. Y ya después, los dos que estaban orando no se conocían. Uno venía de fuera, nunca se habían visto, no se pusieron de acuerdo. Y sin embargo, después, platicando con las personas por las que oraron, las personas me decían, todo lo que el hermano estaba diciendo es verdad. Todo lo que me dijo, todo lo que habló Dios a mi vida, todo es verdad. Todo me está pasando o me ha pasado o son planes que tengo para el futuro. De eso me habló el Señor. Entonces, es un don que no es muy popular, no es muy común.
También me ha tocado ver un montón de gente que pretende que interpreta lenguas, pero no interpreta lenguas, ¿verdad? Nada más le hacen ahí al no hacen nada. Entonces, ese es un don que podemos orar. Podemos orar por otros dones también, pero el don que usted vea, ¿sabe cuál es el éxito o cuál fue el éxito de muchas cadenas comerciales? Los grandes supermercados como Walmart, como ese tipo de negocios, cuando empezaron vendiendo algunas cosas, pero ellos desarrollaron un método que cuando la gente iba a las cajas a pagar, hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Lo primero que el cajero pregunta, ¿qué es lo primero que le pregunta? ¿Encontró todo lo que buscaba? Y las personas, ¿qué cree que contestan? Bueno, ahorita pues ya todo, ¿no? Pero antes las personas contestaban y decían, fíjese que venía yo buscando agujas capoteras y no encontré, ¿verdad? No hay. Y entonces el cajero apuntaba, falta agujas capoteras. Y le decía, la siguiente vez que usted venga, vamos a tener agujas. Y las tenían. Y fue una manera de captar a los clientes, ¿verdad? Cada vez que llegaban y decían, encontró todo lo que buscaban. No, fíjese que estaba yo buscando esto, así, así. Decía, la próxima vez que usted venga, ya lo vamos a tener. Y esa fue una manera como suplir y conocer también las necesidades de la gente. Entonces, usted tiene que aprender a detectar en la iglesia qué no hay. ¿Qué no hay en la iglesia? Hace muchos años había una hermana que nadie la nombró, pero ella solita agarró un ministerio y era el ministerio de saludar a la gente. Entonces la gente llegaba antes del servicio, antes del culto, y empezaban a tomar sus asientos, sus lugares, y la hermana venía y empezaba a saludar a uno por uno, todos los que estaban. Hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Qué bueno que vino, lo animamos a que no deje de asistir y esto, y si había una duda, una necesidad, ella oraba. Y a todos los hermanos los saludaba, les daba alguna palabra de ánimo o algo. Y un día la hermana se enfermó y no fue a la iglesia por varios días. Y la gente empezó a preguntar, ¿y la hermana que siempre nos saluda, dónde está? Y la hermana que siempre viene y nos da una palabra, nos dice, ¿qué pasó? Y todo el mundo empezó a preguntar, ¿y dónde está la hermana? ¿Dónde está la hermana? Y la hermana cubrió una necesidad que nadie había cubierto. Y algo tan sencillo, tan simple como saludar a las personas. Tanto que el día que no estuvo, pues toda la gente notó su ausencia. Toda la gente notó que no estaba, porque ella hizo algo que nadie más hacía. Llenó un espacio vacío que había en la iglesia. Entonces, usted tiene que aprender a detectar qué no hay en la iglesia, qué necesidades hay en su iglesia, y orar al Señor y decirle, Señor, ayúdame a detectar las necesidades de la iglesia y ver de qué manera yo puedo suplirlas. Ahí, en la necesidad que usted descubra, ahí usted va a encontrar la manera de dar lo que el Señor le ha dado, ¿verdad? Ahí se cumplen las 3 Ds. Entonces, descubrimos en intimidad, desarrollamos en comunidad y damos en necesidad, ¿verdad? ¿Qué hace falta? ¿Qué se necesita? Se necesita alguien, ¿verdad?, que después de que termine el servicio haga esto, o al principio del servicio vaya y traiga esto. Yo lo voy a hacer. Yo voy a pedir autorización a los líderes, a los hermanos, al pastor, que me dé permiso, que me dé chance. Y sí, cómo no, y cubrimos una necesidad en la iglesia, y de esa manera estamos desarrollando los dones. De esa manera estamos descubriendo nuestros dones. Pero hay algo muy importante y quiero repetirlo. Si usted intenta, si usted tiene, ¿verdad?, ese valor y se avienta, como decimos, para suplir una necesidad y para usar el don que el Señor le ha dado, o el don que usted cree que el Señor le ha dado, pero en el camino usted descubre
que por más que intenta, ese no es su don, no se desanime. El hecho de que no tenga el don que usted quisiera tener no quiere decir que no tenga ningún don. Más adelante, cuando terminemos esta serie, vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un cuestionario, así como un test vocacional para ver en qué área nos inclinamos más cada uno de nosotros para poder descubrir cuáles son los dones que el Señor nos ha dado. ¿Ok? Entonces, leímos la vez pasada 2 Corintios capítulo 3 y también una parte del capítulo 4, ¿verdad? Cuando descubrimos que este nuevo ministerio, como Pablo lo llama, el ministerio de la vida o el ministerio del Espíritu, dice: si el ministerio de la carne, si el ministerio de muerte, dice Pablo, resplandeció, la gloria de Dios resplandeció, ¿cuánto más va a resplandecer ahora el ministerio de vida, el ministerio del Espíritu? Si Moisés, cuando iba a la presencia de Dios, era algo eventual, y cuando salía dice que tenía que cubrir su rostro con un velo para que la gente no se deslumbrara. Ahora imagínese, usted y yo tenemos acceso a la gloria de Dios, a la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. No estamos limitados como Moisés. Usted y yo podemos venir delante de Dios, y entre más tiempo estemos en la presencia de Dios, más vamos a reflejar la gloria de Dios en nuestra vida. Pero tiene que ser algo constante. Le voy a decir por qué. Leímos la vez pasada, ahí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, tenemos nosotros, dice, al mismo Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el mismo Dios que ha resplandecido en nuestros corazones, y es el mismo Dios que puede iluminar el conocimiento con el conocimiento de la gloria de Dios, la faz de Jesucristo, o sea, el rostro de Jesucristo. ¿Para qué? Para que podamos conocerlo. Jesús no tiene por qué ser para nosotros una imagen en tinieblas o en oscuridad. Cuando con la gloria de Dios podemos conocerle, tenemos la luz para descubrirle y para conocerle. Pero aquí viene algo bien interesante que dice también el apóstol Pablo en el versículo 7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y aquí dice la condición en la que nos encontramos, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Cuántos hemos estado atribulados alguna vez? Atribulados quiere decir con un montón de problemas y ya no sabe uno para dónde agarrar, ¿verdad? Pero dice, pero no angustiados. O sea, la angustia es como algo que te ahorca, algo que te asfixia. O sea, podemos estar atribulados, pero no asfixiados, no angustiados. Confiamos en el Señor. En apuros, mas no desesperados. O sea, en apuros, en aprietos, en situaciones difíciles, dice, pero no desesperados. O sea, no tomando decisiones a la ligera, sino confiando en la sabiduría de Dios. Perseguidos, mas no desamparados. O sea, ¿alguna vez se ha sentido usted perseguido? ¿Alguna vez ha sentido usted que para donde quiera que vaya parece ser que nos persigue la mala suerte? ¿Alguna vez ha sentido usted que cuando estamos en el súper, estamos con mi esposa y vamos a pagar, y me dice mi esposa, mira, en aquella caja hay menos gente, esa caja se ve, le digo,
no importa cuál caja escojas, no importa la caja que escojas, la fila donde escojas para formarte, se va a trabar la caja. En algún momento le van a estar timbrándole al supervisor y el supervisor se va a tardar en llegar y ahí nos vamos a esperar. Entonces, no te preocupes, vamos a agarrar la que sea, ¿verdad? A veces así nos sentimos en la vida también, no importa, de todos modos, parece ser que nos persigue la mala suerte, pero dice, pero no desamparados. Pero en cualquier situación que enfrentemos, Dios está con nosotros, amén. Él no nos desampara. Dice, derribados, pero no destruidos. Sí, nos podemos caer, ¿verdad? Nos podemos, como dice aquí, podemos ser derribados, pero no nos destruimos, no nos destruye. El enemigo nos puede meter el pie, ¿verdad? Y nos podemos caer o podemos resbalar en el camino, pero tenemos la capacidad de volvernos a levantar. No quedamos destruidos, no quedamos derrotados, ¿verdad? Ahí en el piso. Y escuche lo que dice versículo 10: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es que es una paradoja. Tenemos, dice, la primera paradoja comienza cuando dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Si usted tiene un tesoro, si usted tiene algo que es de mucho valor, pues lo más lógico es que usted lo guarde en un cofre o en algún recipiente o en algún contenedor que pues también sea de muy buena calidad. Pero aquí el apóstol Pablo dice, la gloria de Dios, la gloria que el Señor ha puesto en nosotros para que brille y refleje a Jesucristo en el mundo, dice, Dios la ha puesto en nosotros como quien pone un tesoro en un vaso de barro. O sea, cuando tú ves un vaso de barro dices, ¿qué puede tener adentro? ¿Qué de valor puede tener adentro? Pero ya cuando te asomas y ves que hay un tesoro adentro, tú dices, wow, es algo de mucho valor. Pero el contenedor, el recipiente sigue siendo algo tal vez insignificante. Dice Pablo, porque en nuestro cuerpo mortal llevamos siempre la vida del Señor Jesucristo. Dice, estamos sujetos siempre a muerte. Podemos morir en cualquier momento, pero también en cualquier momento la vida de Dios se puede manifestar a través de nosotros por medio de Jesucristo. Entonces es una paradoja, dice Pablo. Por un lado nosotros somos mortales, pero por otro lado poseemos la gloria de Dios que es inmortal. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Dios, hermano, si el propósito de Dios es dar a conocer su gloria en este mundo, ¿por qué el Señor no envía, no sé, ¿qué le gusta? Unos 20,000 ángeles que vengan del cielo. Si la iglesia, con lo que hemos visto, con lo que hemos experimentado de parte de Dios, damos testimonio y la gloria de Dios se manifiesta, ¿se imagina usted que no han visto los ángeles que están allá en el cielo la gloria de Dios? Imagínense si los ángeles vinieran a testificar de la gloria de Dios en el mundo. Obviamente Dios podría hacerlo, pero Dios decidió darnos ese privilegio a nosotros que somos débiles, que somos frágiles, que nuestra vida es algo efímero. Dice la palabra de Dios, como la sombra que pasa, como la neblina que se desvanece. Y Dios nos ha dado eso a nosotros. Ha puesto un tesoro dentro de vasos de barro. Ha puesto lo eterno dentro de recipientes mortales, temporales. ¿Por qué?
para que la gloria siempre sea de Dios, para que la gloria sea siempre total y completamente de Dios. Entonces, tenemos que esos tesoros que Dios ha puesto en nosotros son los dones. Esas, decíamos la vez pasada, algo que tenemos que entender es que los materiales que son considerados más preciosos y más valiosos no están a flor de tierra, a flor de piso, a ras de piso. Aunque pudiéramos encontrar vestigios, ¿verdad? Algunos fragmentos, pero si usted quiere encontrar verdaderamente cosas de gran valor, usted tiene que ir profundo, ¿verdad? Tenemos que ir. ¿Dónde está el petróleo? Profundo, ¿verdad? Hay que excavar kilómetros y kilómetros. ¿Dónde encuentra uno el oro? Igual, ¿verdad? Hay que cavar y cavar kilómetros. ¿Dónde están los diamantes? Hay que excavar, ¿verdad? Muy, muy, muy profundo. Entonces, esos tesoros que el Señor nos da, también tenemos que ir profundo en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con el Espíritu Santo. Y tenemos que ser capaces de discernir. Tenemos que ser capaces de tener esa sabiduría de parte de Dios, en que nosotros podamos identificar y podamos decir: Señor, este es el don, o estos son los dones que tú nos has dado, que tú me has dado. Vamos a pasar a la siguiente parte, y quiero que me acompañe. Bueno, ya vimos que, ok, estamos en un pequeño repaso, y esto lo dijimos la vez pasada, pero es importante mencionarlo nuevamente. La palabra don viene de la raíz griega charis, que significa un regalo, un favor, o también se puede interpretar como una misión, ¿verdad? Como una herramienta. La palabra charis, de ahí viene la palabra carisma o carismático, ¿verdad? Que tiene que ver con los dones, con el trabajo del Espíritu Santo en los dones. Por eso cuando usted escucha hablar del movimiento carismático, bueno, se refiere a que creemos en los dones del Espíritu Santo, en los dones que el Señor nos ha dado. Ok. Los dones provienen, ya dijimos, ¿verdad?, de Cristo ascendido, que es la cabeza de la iglesia, y son distribuidos por el Espíritu Santo. ¿A quién? A todos los creyentes, todos los que hemos sido, todos los que hemos creído en el Señor, somos receptores de los dones de Dios, ¿verdad? Que son capacidades sobrenaturales concedidas a cada creyente en vista del servicio y función que tienen dentro del cuerpo de Cristo. Lo voy a repetir otra vez, esa es la definición del don. Son capacidades sobrenaturales concedidas a cada creyente en vista del servicio y función que tienen dentro del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Vamos a leer Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos del 6 en adelante. Bueno, primero vamos a leer del 6 al 8. Romanos 12, 6, pero vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien.
Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. ¿Ok? Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8. Primero, ahorita vamos a leer un par de versículos más, pero en estos dos versículos podemos identificar lo que hemos clasificado como los dones del Padre. Y aquí están enlistados en el orden en el que aparecen en el texto que leímos. Primero está el don de profecía. Después está el don de servicio. Después el de enseñanza. Después el de animar a otros. Después tenemos el don de dar, el don de liderar y el don de mostrar bondad. Estos son 7 dones que podemos identificar en estos dos versículos que tienen que ver con las características de el Padre. ¿Ok? El don de profecía, ¿dónde vamos a encontrar nosotros la profecía? Bueno, el apóstol Pedro le escribe a la iglesia y le dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como a una antorcha que brilla en medio de la oscuridad. La palabra profética de la que el apóstol Pedro está hablando en este pasaje, si me pueden ayudar ahí las hermanitas de multimedia, que el versículo, vamos a encontrar que la profecía a la que se está refiriendo el apóstol Pedro es o son las escrituras. Es, en otras palabras, la Biblia. ¿Ok? ¿Por qué nosotros, bueno, en esta parte nos estamos refiriendo a la Biblia? Y dice que si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Este profetizar no se refiere solamente al conocimiento sobrenatural acerca del futuro. Se refiere más bien a predicar la palabra. Todo el que predica la palabra del Señor está profetizando. Todo el que predica una enseñanza tomada de la Biblia, tomada de la palabra de Dios, y la comparte a los hermanos, a la iglesia, está profetizando. El apóstol Pablo nos dice que la profecía tiene 3 propósitos para cumplirse en la vida del creyente, que es la edificación, la exhortación y la consolación, ¿verdad? Esos son los 3 elementos que debe tener la profecía, o sea, la predicación de la palabra. Dice, si Dios te dio, en otras palabras, el don de predicar, habla con toda la fe que Dios te ha concedido. O sea, no se está refiriendo solamente a que tú le digas a una persona: mira, el Señor me está mostrando que te vas a casar con una muchacha así, así, así. No se refiere a ese tipo de profecías. Se refiere a predicar la palabra de Dios, a enseñar la palabra de Dios, y que por medio de la palabra de Dios toda la iglesia sea edificada. Somos edificados, ¿verdad? Hay personas que tienen el don de predicar. La predicación es el don que Dios nos da para exponer las verdades que están escritas en la palabra de Dios, de tal manera que sean susceptibles de poner en práctica. Escúchame, cualquier persona se puede subir al púlpito y traer una enseñanza, un sermón elaborado, redactado, y puede hablar y puede leerlo y puede exponer aquí un tema. Pero acuérdate que tiene que cumplir 3 propósitos: edificación, exhortación y consolación.
La edificación tiene que ver con la instrucción, con la enseñanza. Una predicación te tiene que enseñar algo que tú te tienes que ir de la iglesia, de cada culto, diciendo: hoy aprendí algo nuevo. Hoy aprendí algo que a lo mejor ya lo había leído, pero no había captado bien el mensaje, o no lo había entendido de esa manera. Me había hablado el Señor de otra manera, pero hoy me habló de una manera distinta con el mismo pasaje, ¿no? Ok, esa es la edificación. La exhortación tiene que ver con confrontación. Si una predicación no te confronta con el pecado, entonces nada más te están sobando el lomo, ¿verdad? Como decimos. Si el predicador, Dios no lo usa para confrontarte, para decirte: hermano, esto es pecado, esto está mal, esto al Señor no le agrada, y si lo estás haciendo tienes que arrepentirte y ponerte a cuentas con Dios. Hermano, esa es la exhortación a vivir lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Y la consolación tiene que ver con la parte de que si el Señor nos ha reprendido, nos ha exhortado por medio de su palabra, si el Señor nos ha edificado, la consolación tiene que ver con la parte que el Espíritu Santo nos tiene que convencer de que podemos poner la palabra por obra, la podemos poner en práctica. Si una persona, mira, si una persona te dice: es que el doctor me mandó que tengo que hacer ejercicio, tengo que salir a caminar, tengo que salir a correr, tengo que tener alguna actividad, y una persona viene y te dice: no te preocupes, yo soy experto en eso, en hacer ejercicio, yo te voy a ayudar. Mañana, en la mañana, nos vamos a levantar temprano, a las 5 de la mañana, y vamos a correr 20 kilómetros. ¿Qué te parece? No, cualquiera le diría, ¿verdad? Estás loco, ¿cómo crees? Oye, pero yo corro todos los días 20 kilómetros. O sea, tú también puedes. No, ¿cómo crees que voy a correr 20 kilómetros y nada más camino de aquí a la puerta y ya estoy siendo, ya me estoy sofocando, ¿verdad? Nada más subo tantito las escaleras y siento que ya me falta el oxígeno. Wow. Pero ¿qué tal si esa persona viene y te dice: mira, yo corro 20 kilómetros diarios, pero comencé caminando por la banqueta de mi casa enfrente. Comencé caminando, ¿verdad?, de esquina a esquina y de regreso. Y eso lo hice por varios días. Y ya cuando había una resistencia en mi cuerpo, ya empecé a agarrar condición. Entonces empecé a caminar 2 cuadras, ya no una, y después 3, y después 5. Y cuando poco a poco fui aumentando de manera gradual, hasta que llegué a todos los días correr 20 kilómetros, pero fui agarrando condición poco a poco. Entonces usted dice: ah, bueno, así ya me parece más probable que yo pueda empezar, ¿verdad?, de manera gradual, con algo pequeño, algo poco a poco, y podamos empezar. Es como las personas que dicen: ay, el hermano que de la oración, ¿verdad?, ¿cómo ora? El otro día estuvo orando y se aventó 2 horas ahí orando, ¿verdad? Yo nada más oro 5 minutos y ya no sé qué más decir, ya estoy. Pero el hermano no empezó orando 2 horas, empezó orando 5 minutos, y después le subió a 10, y después le subió a 15, hasta que la oración se fue haciendo, ¿verdad?, se fue haciendo parte de su rutina, de su diario comunión con el Señor, hasta que llega el momento que ya hasta te tienen que parar, ¿verdad? Te tienen que decir: oye, ya se acabó el tiempo de oración. ¿Por qué? Porque se vuelve algo más sencillo de hacer con la práctica. Entonces, una predicación, el tema puede estar increíblemente fabuloso, pero si tú sales de la iglesia sintiendo que el único que puede vivir así en santidad es el predicador, entonces esa palabra no cumplió con el propósito. Aunque haya estado excelente el tema, bien desarrollado y todo, pero una predicación tiene que ser susceptible de ser puesta en práctica. Si no, no funciona como el Señor quiere que funcione. Entonces,
El don de la profecía tiene que ver con la palabra. Obviamente hay otros dones, ¿verdad?, que también tienen que ver con lo profético, y ahí sí tiene que ver con un conocimiento sobrenatural, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Eso es otra parte. Después tenemos el don de servicio. Todos los cristianos hemos sido llamados a servir. Todos los hermanos. Todos los cristianos. Dile a la persona que está junto a ti, dile: fuimos llamados a servir. El Señor Jesús dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Verdad? Y Él nos dio el ejemplo. Y Él nos dijo que el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos tiene que servir a los demás. Pero hay algunas personas a las que, además de ese llamado a servir, el Señor les da la capacidad sobrenatural de servir más allá del entendimiento lógico. Hay personas que Dios les ha dado el don de servir y sirven en la iglesia a pesar de las circunstancias. La mayoría de nosotros, de todos los cristianos, hermano, tenemos que decirlo, la mayoría de nosotros estamos dispuestos a servir. Pero si nos enfrentamos con circunstancias adversas, ya no estamos tan dispuestos a servir. Si servimos y nadie nos toma en cuenta, tenemos la tendencia a sentirnos lastimados, a sentirnos menospreciados, a sentir que no se valora lo que hacemos. Y a veces estamos en esa lucha. Claro, un cristiano que conoce al Señor va con el Señor y dice: Señor, mira, pues ya el Señor te restaura, te aliviana, ¿verdad? Y ya después vas y otra vez vuelves a servir. Y así, ¿verdad? Otra vez, a lo mejor te vuelves a sentir utilizado, y vuelves a ir con el Señor. Pero hay personas, hermano, en la iglesia que les puede ir, pero como en feria, y les va muchas veces. Tienen problemas, se enferman, están endeudados, tienen problemas por todos los problemas con los hijos, problemas con el esposo, problemas en el negocio, en el trabajo, problemas de salud, problemas económicos, problemas lo que sea, pero a la hora de servir, ahí están. Nada les impide servir. Tú los ves servir con tanto amor, con tanta pasión, que uno por dentro se imagina y dice: no, hombre, este se la ha de llevar bien suave, ¿verdad? No, hombre, este ha de tener todos sus problemas resueltos, por eso viene. Y cuando conocemos lo que hay detrás nos damos cuenta y decimos: y yo con tantito ya me hago de chocolate, yo con tantito ya me ando quejando, yo con tantito y ya ando como la muñeca fea llorando por los rincones, ¿verdad? Que nadie me valora, nadie me toma en cuenta, Pero hay personas que tienen bien grabado en su corazón lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él viene la recompensa. Muchos de nosotros servimos, pero a veces ponemos nuestras condiciones. Yo sirvo, pero nada más de tal hora a tal hora. Yo sirvo, pero nada más si me ponen en el equipo de fulano de tal. Yo sirvo, pero nada más si me ponen ahí donde nada más voy a estar sentado. Pero ya si me quieren poner a servir, no. Y hay personas que tienen un don especial para servir. Hay personas que andan atrás de uno todo el tiempo.
pastor, ¿qué hago? Pastor, ¿qué hay? Mire, ya hice esto, ya hice el otro, ¿qué más hay que hacer? ¿A dónde más hay que ir? Y tienen ese don de servicio, hasta tienes que decir, ya cálmate, ya no sirvas tanto, hombre. Pero tienen esa pasión, tienen ese don. Es un don que el Espíritu Santo, hermano, no se cansan nunca. Hasta pena da después pedirles algo, mandarlos a hacer algo, porque dicen, ya, toda la carga se la está llevando el hermano. Pero para ellos no es una carga, para ellos es una bendición. Y siempre, y tenemos que decirlo, ¿verdad? Siempre hay la tendencia de la iglesia a abusar de los hermanos que tienen el don de servicio. Casi siempre la iglesia, la mayoría de la iglesia, llegamos y decimos, ay, pues gracias a Dios por la vida del hermano, ¿verdad? Que ya tiene, llegamos y ya tiene todo listo, ya está todo preparado, ya está. Sí, pero tenemos que ser sabios y también tenemos que valorar, ¿verdad? Vamos a ver uno más, ya para terminar. El don de la enseñanza. Si eres maestro, dice el texto, enseña bien. Una persona que es maestro, aunque todos podemos enseñar, literalmente todos podemos tomar una clase y darla, pero hay personas que de manera muy especial, de manera muy particular, tienen la capacidad de escudriñar, ¿verdad?, las escrituras y llegar a conclusiones o a puntos o a cosas que otras personas no podrían. De repente vienen y te dan una clase y tú dices, wow, yo nunca me hubiera imaginado que la Biblia enseña eso, o que eso que está escrito significa tal o cual cosa. Hay personas que leemos la Biblia y nada más Dios nos habla y qué bendición y todo. Pero hay personas que te dan una clase y agarran el versículo bíblico, ¿verdad?, y lo hacen así como la pechuga del pollo, lo desmenuzan, pero hasta la hebra más fina, ¿verdad? Le sacan el jugo, como decimos, le sacan el mayor provecho posible. Y no solamente eso, sino que se esfuerzan por hacerlo bien. ¿Ah? No son personas que nada más entretienen a la gente, no son personas que nada más van, ¿verdad?, a cubrir un espacio o a cubrir un lugar o solamente a interactuar con las personas y matar el tiempo. No, no, no. Hay personas que Dios les ha dado el don de la enseñanza, y entonces por eso dice aquí el apóstol Pablo, si Dios te ha dado el don para ser maestro, enseña bien. ¿Qué significa o qué conlleva el hecho de enseñar bien? Que uno como maestro primero tiene que aprender. Uno como maestro, mira, el conocimiento está ahí, pero no nos va a llegar, ¿verdad? Si no nos va a caer del cielo sobre la cabeza. Tenemos que preparar. Un maestro se prepara. ¿Has visto a los maestros seculares de la escuela? Tú dices, ¿qué voy a andar yo aguantando, soportando a los chiquillos en la escuela, ¿verdad? Ya 1 hora, 2 horas, ya te duele la cabeza y dices, Dios mío, ya que acabe el día, ya me quiero ir a mi casa. Pero tú ves a los maestros y hay maestros, hay personas que fungen como maestros, pero no son maestros. Que cuando suenan la chicharra, agarran su maleta y se van y no quieren ya saber nada hasta el día siguiente. Y hay maestros que tú los ves que termina su tiempo y todavía se quedan con algunos alumnos a terminar trabajos o a terminar de explicar o a atender cosas que quedaron inconclusas, o si alguien tiene preguntas, se quedan y uno los ve y dice, ay, Dios mío, qué paciencia tiene. Y todavía llegan a su casa y llegan a hacer trabajos, se desvelan haciendo manualidades, se desvelan haciendo el periódico mural, haciendo los adornos que van a poner en la puerta del salón, los adornos y uno dice, Dios mío, yo lo que quisiera es tirar todo ahí y salir corriendo. Pero ellos tienen la vocación, ellos tienen eso de parte de Dios, ese don. Y eso es lo que la palabra del Señor nos está exhortando, que nosotros también, si Dios te ha dado, ¿cómo vamos a saber si Dios te ha dado el ministerio de la enseñanza?
Yo siento que Dios me ha dado el don de ser maestro y no te lees ni un libro ni de casualidad. Entonces, ¿cómo crees que Dios te va a usar como maestro si no nos instruimos? Si no, ¿cuándo fue la última vez que tomaste un curso acerca de la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que te inscribiste en alguna clase, que leíste un libro, que viste un video ya de perdida la película de la Pasión para saber, ¿verdad? Para tener un poquito más de conocimiento? Pero no podemos. El problema de muchas personas, y es un problema que está ahorita vigente en la actualidad de una manera increíble. Todo mundo está por medio de las redes sociales dando cátedra de cosas que aprendieron hace 3 meses. Ya todo mundo se vuelve maestro en línea. Te ves 2, 3 videos, lees 2, 3 que han sacado otros videos y ya son expertos y ya sacan su propio video hablando y diciendo sus conclusiones y exponiendo y todo esto, y no tomaron el tiempo de aprendizaje que debieron de haber tomado. No se puede. Entonces, imagínate que un día necesitas que te hagan de emergencia una cirugía, te tienen que operar rápido porque tu vida depende de que te operen, y que te diga: mira, el doctor que te va a operar estudió 6 meses en la facultad de medicina y él te va a operar. ¿Qué dirías? No, ¿cómo crees? A los 6 meses todavía ni se aprenden los nombres de todos los huesos y de todos los... ¿Y cómo me va a operar? O que te digan: mira, tienes un problema que estás a punto de que te metan a la cárcel y te avienten 20 años, pero te va a defender el licenciado, ¿verdad? Aquí el abogado que se tomó un curso en línea y se hizo abogado, se tomó un curso de 3 meses en línea y ya es máster. Y tú dices: no, ¿cómo crees? Hombre, hasta más años me van a dar de los que me iban a dar. Para confiar en alguien tienes que saber que esa persona está preparada, ¿verdad? Bueno, en la palabra de Dios es lo mismo. La palabra de Dios, si tú vas a tomar una clase o si tú vas a dar una clase, no puedes pretender dar una clase de algo que medio leíste o de algo que medio, es que yo voy a dar la clase porque yo ya la tomé y ni venías. Entonces, puras tachas ahí en la lista de asistencia y luego quieres dar la clase tú. Entonces, si el Señor, si tú sientes que Dios te ha dado el don de maestro, se tiene que ver. ¿Cómo se va a ver? Porque un maestro siempre se está llenando de la palabra, siempre quiere más, siempre está aprendiendo más. Un maestro es alguien que no necesita estar al frente de un grupo, de una clase. Te lo encuentras ahí en la puerta y platicas 2 minutos y en 2 minutos ya aprendiste algo nuevo, algo que no sabías. Ya te dijo algo, ya te abrió el panorama, te abrió el entendimiento. ¿Por qué? Porque es la preparación, porque el conocimiento está ahí a la mano y te edifica, te bendice, te instruye. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a continuar en la siguiente miércoles. Vamos a terminar de ver los demás dones del Padre y siguiente, ¿verdad? Después vamos a ver los dones del Espíritu y después los dones del Hijo. Pero le voy a encargar, la tarea que se va a llevar es, por lo pronto, léalo 2, 3, 4, 5, 10 veces. Romanos capítulo 12, del versículo 6 al 10. Es más, si pueden leerse todo el capítulo 12 de Romanos para acabar pronto.
y vamos a entender. El Señor nos va a ir hablando cuál es el propósito de los dones. Amén. Cierre sus ojos un momento y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche porque eres bueno. Gracias por el amor, gracias por la bondad, por la misericordia que manifiestas cada día, Señor, en nuestras vidas. Señor, estamos convencidos de que tú quieres usar nuestras vidas, que somos, Señor, instrumentos, herramientas útiles para tu reino. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Señor, a descubrir el don o los dones que tú has puesto en cada uno de nosotros. Que a partir de hoy, Señor, nuestra oración sea: Señor, ayúdanos a descubrir los dones que tú nos has dado, no solamente para tenerlos como un trofeo, no solamente para buscar beneficiarnos de alguna manera nosotros mismos, pero para poder ser de bendición en tu iglesia, Señor. Activa los dones, Señor, que nos has dado a cada uno de nosotros, y que cada uno de nosotros seamos capaces de apreciar el don que hay en los demás, los dones que hay en los demás, Señor, y valorar a cada uno de nuestros hermanos. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús por tu iglesia. Tú, Señor, eres quien edifica la iglesia, pero usas las herramientas que nos has dado. Usa estos ladrillos, Señor, para edificar tu iglesia. Que tu iglesia sea, Señor, como tú lo has planeado y como tú lo has deseado, un reflejo de la gloria del Padre, un reflejo, Señor, de tu luz para iluminar al mundo que está en tinieblas, Señor. Cada uno de nosotros tenemos algo que aportar para que esto sea una realidad. Ayúdanos a desarrollar los dones y a ser capaces de trabajar en unidad y en armonía para que tu gloria sea manifestada en este mundo, Señor. Bendícenos, guárdanos, llévanos con bien, Señor, hasta nuestros hogares, que podamos descansar, Señor, que podamos recuperar fuerzas y que el día de mañana podamos retomar las actividades, Señor, en las cuales tú permites que desempeñemos cada día, Padre. Te damos muchas gracias en esta noche en el nombre de Jesús. Amén.